Hola, queridos hermanos y amigos. De nuevo, Biblia en mano para estudiar su mensaje. Las palabras que Dios, nuestro Señor, nos ha dejado para que no solo las leamos, sino para que por ellas podamos ser guiados en el camino de la vida. Oremos al Señor. Pidámosle que Él nos dirija también en este estudio de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para poder comprenderla. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias por habernos dejado una palabra hermosa que podemos meditar y queremos que nos ayudes a poder investigarla, a poder escudriñarla, a poder profundizar en ella. Ayúdanos a reflexionar sobre la misma y a entenderla. Y después que la hayamos entendido, ayúdanos a ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. Bien, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, y hoy nos toca leer los versículos del 13 al 15. Romanos 4, del 13 al 15. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En este capítulo de las Escrituras, pareciera que Pablo está hablando una y otra vez del mismo tema, y bueno, realmente así es. Se trata de una característica propia de la literatura hebrea, que la hace pues repetir una y más veces la misma idea, pero de distintas formas, a fin de que puedan ayudar al lector a entender en profundidad la idea que el autor está tratando de enseñar. Esto es algo que podemos apreciar, por ejemplo, en los dos relatos de la creación que nos ofrece el libro de Génesis. En el primer relato se nos da un breve resumen y en el segundo relato pues, se nos da una narración más amplia, ¿verdad? Algunas personas que no conocen esta característica de la literatura hebrea me han preguntado el porqué de estos dos relatos e incluso alguien ha creído que se trataba de dos creaciones diferentes, que la Biblia hablaba de dos creaciones distintas, cuando en realidad no es así. Es decir, es dos narraciones diferentes de un mismo hecho, de un mismo evento. Es decir, dos maneras distintas de explicar una cosa. Si quieren ver quizás un claro ejemplo de esta habitual repetición que encontramos en la literatura hebrea, pues pueden leer, por ejemplo, el libro de los Proverbios, donde van a apreciar, quizás mejor que en otras partes de la escritura, estas características propias de la literatura hebrea. Repetir una misma verdad, de formas diferentes. Pablo era un buen maestro y como tal sabía que repetir una y otra vez un mismo pensamiento acababa por hacerlo comprensible. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de ayudarnos a entender? Pues la justificación divina por medio de la fe sin las obras de la ley. Creo que para nuestra mentalidad del siglo XXI ha quedado más o menos clara la idea. Sin embargo, cada una de las vueltas que el apóstol da a este asunto, a este tema, lo aclara un poco más. Por ese motivo, yo les pido que no se cansen de estudiar las Sagradas Escrituras, aunque les parezca algo repetitivo, sino que traten de seguir adelante en el estudio, aunque en ocasiones, como digo, pueda parecer que no nos estamos moviendo del sitio, que estamos hablando de un mismo tema una y otra vez. Créanme si les digo que la perseverancia tiene su recompensa, tiene sus frutos y tiene su recompensa. Es más,
Eso es lo que marca la diferencia entre los que realmente acaban entendiendo la palabra de Dios y quienes solo, bueno, pues creen conocerla. Sigamos pues a Pablo en esta obra, otra vuelta de tuerca sobre el tema de la justificación por la fe. La está presentando desde diferentes ángulos, desde diferentes razonamientos, desde diferentes argumentaciones. Romanos capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En el antiguo pacto, Dios se relacionaba con el ser humano por medio de la ley. Sin embargo, por las obras de la ley, ninguno fue jamás justificado para con Dios, porque ninguno fue capaz de cumplirla totalmente, es decir, de cumplir todas y cada una de las demandas de la ley. Solamente Cristo lo logró. En el nuevo pacto, sin embargo, Dios se relaciona con el ser humano por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y esto quiere decir que Dios actualmente no se relaciona con aquellos que confían en sí mismos para cumplir todas las demandas de la ley, porque Dios sabe que no la pueden cumplir, sino que Dios se relaciona con aquellos que reconocen que jamás podrán hacerlo y acuden, por tanto, al llamado de la fe. Abraham recibió de Dios la promesa de que heredaría el mundo no por haber cumplido la ley, ni por la circuncisión, sino, como ya hemos visto en estudios anteriores, sino simplemente porque creyó a Dios, la promesa que Dios le había hecho. Además, el apóstol aclara que dicha promesa tenía un alcance universal, no solamente para los descendientes directos de Abraham, según la carne, sino también para judíos, pero también para gentiles. Así que las obras o el mérito personal de Abraham nada tenía que ver con la promesa o con el cumplimiento de la misma. En este párrafo que acabamos de leer de Romanos 4:13, hoy Pablo está remarcando la idea de que es la gracia divina, no el esfuerzo humano, la base sobre la cual puede descansar nuestra justificación y por tanto también nuestra salvación. Solo en la gracia divina. De modo que podemos decir que la ley y la fe no son compatibles. La fe reemplaza a la ley, la sustituye como medio por el cual el hombre puede acercarse a Dios. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Y por consiguiente, bueno, como dice Pablo, anulada la promesa. Esta aclaración de Pablo en este pasaje es absolutamente lógica y no requiere de mucha más explicación para poder entenderla, ¿verdad? Si fuera por las obras, entonces no necesitaríamos fe. Sin embargo, la promesa que Dios le dio a Abraham quedaría en papel mojado y sabemos que Dios no habla por hablar, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero que presten mucha atención al verso siguiente, al versículo 15 que vamos a leer ahora, porque contiene una verdad que muchísimos creyentes no han entendido y por cuya razón viven vidas mediocres, sin gozo, sin paz en el alma y a veces incluso lleno de amargura y de resentimiento. Leamos el versículo 15, Romanos 4:15. Pues la ley, dice ahí, produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Eh, la primera frase de este pasaje es evidente, se refiere a la ira de Dios. El término griego usado ahí dice, pues la ley produce ira. El término griego es orgé, que significa pasión violenta, ira, aborrecimiento, justificable, castigo, airarse, castigar, enojar, ira. Esto es lo que produce la ley, puesto que el ser humano no es capaz de cumplirla completamente, queda a merced
de la ira de Dios. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, realmente muchísima. Sobre todo si acabamos por entender lo que el apóstol nos está tratando de decir por medio de esta sencilla palabra, ¿no? Que la ley lleva al hombre al pecado y el pecado excita la ira de Dios. Si no hubiera ley, como dice la segunda parte del texto, no habría transgresión, es decir, no habría pecado. Pero la ley está ahí para juzgar a todo aquel que pretenda justificarse delante de Dios por medio de sus buenas obras. Todo el que pretende hacer esto, es decir, justificarse por sus buenas obras, acaba mal. Porque por mucho que se empeñen, lo único que consiguen no es el perdón de sus pecados, que le condenan eternamente. Lo único que consiguen es provocar la ira de Dios. Ahora bien, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y esta frase es muy importante, hermanos. ¿Qué significa eso? Eh, ¿Realmente entienden lo que Pablo está diciendo? Si lo hacen, entrarán en una dinámica distinta en vuestra relación con Dios. Por eso esto es muy importante comprenderlo. Yo, con la ayuda del Señor, voy a tratar de explicarlo, porque yo reconozco que Pablo a veces es un poquito complicado a la hora de explicar las cosas, porque da algunos rodeos y la explica de alguna manera que es difícil de entender. El apóstol Pedro reconoce eso mismo, ¿verdad? Pero no es tan complicado cuando conocemos el contexto general de la palabra de Dios, porque podemos encajar las ideas y vemos que Pablo era muy práctico en su teología, ¿no? Lo que el apóstol nos está diciendo es que Dios no juzgará conforme a la ley a los cristianos, a los que somos de la fe de Jesucristo, sino que conforme a la fe es que seremos juzgados, no conforme a nuestras obras, conforme a la ley que Dios le dio al pueblo judío. Esto es lo mismo que decir que los que hemos creído en Cristo, en el Evangelio de Cristo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. Y esto es algo que Pablo más adelante dirá en Romanos 6, versículo 14, ¿verdad? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. Es decir, Dios no nos demanda a los cristianos que cumplamos la ley de Moisés, sino que creamos en su palabra. Mucho más que eso. Lo que nos está diciendo Pablo es que si Dios no nos aplica la ley, si no hay ley, no hay transgresión de la ley. Yo sé que esto requiere una explicación porque algunos, leyendo frases como esta, llegan a la errada conclusión de que si no hay ley, pueden hacer lo que quieran y que no pecan, por muy mal que se comporten. Especialmente si mezclan esto con la falsa doctrina calvinista de que una vez salvo, siempre salvo, lo cual te hará acabar realmente muy lejos de la verdad. Eso no es así. ¿Está Pablo diciendo aquí que podemos pecar como queramos, que Dios no nos tendrá en cuenta ese pecado que hemos hecho? Por supuesto que no. No es eso lo que Pablo está diciendo. Romanos capítulo 5, un poquito más adelante, aunque sea adelantarnos un poco a este texto, en el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Es decir, el ser humano, antes de la ley de Moisés, hacía cosas que a Dios no le agradaban. Pero puesto que no había una ley que lo condenara, pues no había transgresión de la ley, porque no existía la ley, ¿verdad? Lo curioso es que lo que Pablo nos está diciendo a nosotros en esta epístola es que ahora nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros ahora, por fe en Cristo, hemos sido librados, redimidos de la ley. Cristo nos ha redimido de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pues si hemos sido redimidos de la ley, no existirá para nosotros la ley. Es decir, no se nos inculpará por infringir la ley, porque ya no estamos bajo la ley.
ya que hemos sido redimidos por la ley mediante el sacrificio de Cristo, que pagó por todos nuestros pecados. Esto es necesario que lo entendamos. Dios no nos aplica la ley a los cristianos. Un pasaje que nos ayudará un poco a entender esto más profundamente es 1 de Corintios, capítulo 9, versículos del 20 al 23. 1 de Corintios, capítulo 9, del 20 al 23. Ahí Pablo está hablando de cómo él se amoldaba a diferentes tipos de personas con tal de llevarles el evangelio. 1 Corintios capítulo 9, verso 20, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganarme a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Si prestan atención a estos versículos del 20 al 21, el mismo apóstol Pablo, que escribió esta epístola a los romanos, es quien también escribe esta carta a los corintios. Y en esta aclaración, que los traductores también quisieron facilitarnos, lo que el apóstol nos dice es que él se amoldaba a la gente a quienes pretendía predicarles el evangelio. Se amoldaba a ellos, pero sin ser como ellos. En los versículos 20 y 21 dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Bueno, en realidad, lo que Pablo nos está diciendo es que, aunque él no estaba sujeto a la ley judía, se amoldaba a ella para ganar a los judíos que sí estaban bajo la ley. Del mismo modo, como si no hubiera ley para él, se amoldaba a aquellos que viven sin ley para ganarlos para Cristo. Pero aclara, bajo la ley judaica, si está bajo la ley de Cristo, ¿qué significa eso? Que los cristianos, es decir, él no estaba bajo la ley judaica, pero sí bajo la ley de Cristo. Eso quiere decir que los cristianos no necesitamos cumplir la ley de Moisés para ser justificados delante de Dios, ya que somos justificados únicamente por medio de la fe. Pero precisamente porque somos hijos de Dios, que hemos sido justificados por la fe, debemos vivir haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, las palabras de Pablo aquí en el versículo 15, cuando dice, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, significa que al no estar bajo la ley, ¿puedo pecar sin preocuparme de las consecuencias? Por supuesto que no. Si lo hiciéramos, simplemente estaríamos demostrando que nuestra fe es falsa. Pues el que es de Cristo no anda ni vive en el pecado, sino en la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Mientras que el que practica el pecado, según 1 de Juan 3:8, es del diablo, no es de Dios. Por tanto, alguien que es justificado por la fe no puede andar practicando el pecado. Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y puede que en alguna ocasión incumplamos la ley, cometamos alguna infracción de la ley, es decir, pequemos, pero Dios no nos aplica la ley, nos aplica la justicia de Cristo, porque a Él, a Cristo, le aplicó nuestros pecados, nuestra injusticia. ¿Significa eso que puedo pecar como me dé la gana? No, porque si soy un verdadero hijo de Dios, lo que quiero es agradar a Dios, no ofenderlo. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 16 al 17.
Romanos 4, del 16 al 17. Por tanto, es por fe, dice Pablo, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hasta ahí la palabra del Señor. Cuando dice Pablo aquí en el versículo 16, por tanto, eh, pareciera ya que está haciendo una conclusión, llegando a conclusión o casi concluir el tema, ¿no? Va a realizar un pequeño resumen de lo que viene explicando en estos capítulos. Y lo que hasta aquí nos ha venido diciendo Pablo es que Dios no justifica a nadie por medio de las obras, por medio de la circuncisión, por medio de las obras o por medio de la ley. Pablo nos ha dicho, esos no son medios a través de los cuales el ser humano pueda alcanzar la justificación, ya que la ley condena a todo el mundo, ya que las obras, bueno, pues no te justifican, y ya que la circuncisión o los ritos religiosos tampoco te justifican delante de Dios. El propósito de todo eso no era salvar al ser humano, sino hacerle entender su necesidad de Cristo. Segundo, que la justificación y por consiguiente la salvación solo es posible alcanzarla por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. Es decir, por la gracia de Dios. Solamente la salvación o la justificación no se consigue de otro modo. Y tercero, quienes creemos en Cristo y hemos sido librados de la ley, eso no quiere decir que podamos vivir pecando, sino que debemos vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Dejando esto claro, Pablo sigue diciendo, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y él aclara que no se refiere solo a la descendencia de la ley, a la descendencia judía, a la descendencia de la carne, sino que se refiere a todos aquellos también que seguimos sus pisadas eh, en la fe. Bueno, que Dios da vida a los muertos es algo que no requiere demasiada explicación, ni demasiado estudio, ¿verdad? Porque Dios es Dios y como tal es el Señor de la vida y de la muerte. Pero debes tener en cuenta que Él y Él, solo Dios, tiene la capacidad de hacer esto. Como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21. Juan 5, 21, dice el Señor ahí, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, nadie fuera de la divinidad tiene ese poder de dar vida. Ahora, viene algo interesante y a lo que debemos prestar mucha atención, no solo porque sea interesante, sino porque es muy, muy importante. Si queremos aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios, debemos prestar atención a esto. Yo quiero llamar vuestra atención sobre estos hechos, porque son pequeños detalles que a veces pasan desapercibidos, pero que son claves para ayudarnos a interpretar bien la palabra de Dios. En el versículo 17 se nos está diciendo ahí que Dios, a quien Abraham creyó, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Perdón. Esto es una clave interpretativa que es necesario tener en cuenta si no queremos cometer errores a la hora de entender o interpretar las Sagradas Escrituras. Hermanos, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Existen muchos pasajes en los que Dios llama a las cosas que no son
como si fuese. Por ejemplo, vayamos a Primera de Juan. Digo que esto es muy importante porque les ayudará a interpretar bien la palabra de Dios. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 12 al 13, Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 12 al 13, ahí se dice lo siguiente. El que tiene, quiero que presten atención, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. No dice que tuvo, que tendrá, dice tiene la vida. Presten atención a esto. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, leyendo estas palabras del apóstol Juan, pareciera, y así muchos lo enseñan y lo predican, que ya tenemos la vida eterna. Pero la verdad es que no es así. ¿Cómo es posible que la Biblia diga una cosa y yo esté diciendo la contraria? Bueno, porque es que la Biblia no está diciendo eso concretamente. Para poder entender estas palabras del apóstol Juan, hay que tener en cuenta la que hemos leído en Romanos capítulo 4, versículo 17. Que Dios a veces llama a las cosas que no son como si fuesen. La vida eterna, aunque Juan dice ahí, tenéis, os digo estas cosas os he escrito estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna, en realidad no la tenemos, la tendremos. Porque la vida que tenemos ahora es la vida temporal, no es la vida eterna. Todavía no estamos disfrutando la vida eterna. La tenemos en fe, la tenemos por fe o en fe, pero la tendremos de verdad una vez que esta vida temporal llegue a su fin. Hasta que nuestra vida terrenal, temporal, no termine, no empezaremos a disfrutar la vida eterna. Esta es la verdad, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjense que Cristo mismo enseña que para recibir la vida eterna, la salvación, debemos perseverar hasta el fin. Mateo capítulo 24, versículo 13. Y el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sin embargo, nosotros decimos que somos salvos. Lo somos en fe, pero todavía no. Es decir, lo somos, creemos que somos salvos porque creemos en la palabra de Dios. Y mientras mantengamos la fe, somos salvos. Pero la salvación la recibiremos cuando nuestra vida aquí llegue a su fin. El propio apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 25, 24 y 25, dice lo siguiente. Romanos 8, 24 y 25. Dice, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Es muy interesante que el verbo esté en pasado, fuimos, cuando en realidad nos está diciendo que es en esperanza. Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, es decir, la esperanza que se ha conseguido, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, que tiene que, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, la salvación aún no la vemos. Con paciencia la aguardamos. Mediten en estos textos detenidamente. Y ustedes se van a dar cuenta de que lo que Pablo nos está diciendo es que la salvación es una esperanza que tenemos. Y la tenemos porque creemos en las palabras de Dios, que nos dice que si creemos en la obra de Cristo, seremos salvos.
Lo creemos y por eso en fe somos salvos. Pero es evidente que todavía no estamos disfrutando la salvación. La disfrutaremos. Un poco más adelante, en Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol sigue diciendo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora, escuchen bien, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cuando creemos, el apóstol Juan nos dice que ya tenemos al Hijo y por tanto tenemos también la vida eterna. Pero si Pablo nos dice que está más cerca, es que aún no la tenemos. Aunque por fe podemos estar seguros de que la disfrutaremos, siempre que mantengamos firme nuestra fe. Y esa es la clave. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Primera de Corintios capítulo 15, vamos a leer los versículos del 1 al 2. Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. O sea, más claro es imposible. Como podemos comprobar por este pasaje, existe una clara diferencia entre recibir por fe el Evangelio y recibir la salvación. La diferencia está implícita y explícita en ese pasaje en forma de condicionante. Es decir, una vez que hemos recibido la palabra de Dios, debemos perseverar en ella, es decir, retenerla, vivir conforme a la fe para poder al fin disfrutar de la salvación. Y quiero llamar vuestra atención a las últimas palabras de este pasaje. No dice que si no perseveramos sea porque no hayamos creído, sino que creímos en vano. Por este motivo, algunos se equivocan cometiendo un terrible error de interpretación, pues creyendo que ya son salvos y que no pueden perder su salvación, bueno, pues se relajan porque creen que ya lo tienen y punto, ¿no? Es como el que se esfuerza por conquistar a su enamorada o a su enamorado y una vez que lo consigue, pues lo descuida, pensando que ya la tiene segura. Pero si no atiendes a tu pareja, si no atiendes a tu pareja, la puedes perder. Eso es la triste realidad que muchos han descubierto demasiado tarde. Y no le pasa solamente a gente inconversa o a gente incrédula. Eso pasa también entre creyentes, entre cristianos. Del mismo modo, si piensas que ya tu salvación es tan segura que puedes permitirte el lujo de descuidarla, es que no has entendido para nada las claras y las muchísimas advertencias que Dios nos hace a través de su palabra. Veamos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ahí dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, presten atención, ¿cómo escaparán? ¿Cómo escaparemos nosotros? Hablando de los cristianos, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, eso no significa que no podamos estar seguros de nuestra salvación. Personalmente, yo estoy absolutamente seguro de que soy salvo por fe, porque tengo fe, plena fe y confianza en las palabras de Dios y en la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Y sé que mientras yo mantenga esa fe y no me aparte de ella, mi salvación es segura. Algunos afirman que entonces no estoy creyendo en la obra de Cristo, sino en mi capacidad para obrar dentro de la fe. De ningún modo. Creer no es obrar. Son dos cosas diferentes. Y es muy importante entender esto. Cuando nosotros perseveramos en la fe, no estamos añadiendo absolutamente nada a la obra de Cristo. Nuestra salvación es por la obra de Cristo. Es por pura gracia divina. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar la salvación por nosotros mismos, sino por medio de la fe en Cristo. Pero una vez que hemos depositado fe, sencillamente, lo que se nos demanda es que la mantengamos, que no nos apartemos de la fe. No se trata de añadir obras, se trata de seguir creyendo, de no perder la fe, de no apartarnos de la fe. Como está escrito en Hebreos 11:6, porque dice ahí, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que podemos estar absolutamente seguros de nuestra salvación mientras mantengamos nuestra fe. Pero también podemos estar absolutamente seguros de que si perdemos la fe o nos apartamos de ella, no vamos a alcanzar, no vamos a disfrutar de la salvación. Como hicieron algunos. Hermanos, si esto, la palabra de Dios es clara y nos muestra ejemplos de cristianos que fueron negligentes y no cuidaron suficientemente su fe. Algunos, por ejemplo, nos habla Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 18 al 20. Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 1, del 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, le dice Pablo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí en esta exhortación, Pablo está diciendo a Timoteo que debe mantenerse en la fe, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos. Y cita dos nombres propios, Himeneo y Alejandro. Los reformados o los calvinistas dirán, bueno, estos que se apartaron es que nunca fueron creyentes o no fueron auténticos cristianos. Hermano, eso es añadirle a la Escritura lo que la Escritura nos dice. No podemos interpretar la Escritura en base a nuestras doctrinas. Tenemos que interpretar la Escritura en base a lo que la Escritura dice, no en base a lo que no dice. Porque está escrito en Apocalipsis 22 que si añadimos a la Escritura, si alguno añadiere cosas, dice Dios traerá sobre él las plagas de este libro. Naufragar en cuanto a la fe significa que primero debieron estar en el barco de la fe. De lo contrario, hermano, si tú no te subes al barco, no puedes naufragar. No dice que no creyeron, sino que se apartaron de la fe. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, dice también el apóstol Pablo, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Este Demas era nada más y nada menos un colaborador íntimo de Pablo. Como puedes comprobar, por ejemplo, en Filemón, versículo del 23 al 24, donde Pablo da saludo de Demas, dice, y de otros, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, dice, mis colaboradores. O sea, no se trataba de alguien no creyente, se trataba de un cristiano comprometido que estaba sirviendo a Dios, colaborando con el ministerio del apóstol Pablo. Pero llegó un momento en el que este Demas se apartó de la fe. Es decir, se dejó arrastrar por la corriente de este mundo.
Pablo habla también de él en Colosenses 4:14. Por tanto, es evidente que Demas era un auténtico cristiano, pero acabó amando más al mundo que a Dios mismo. Si quieren, bueno, podemos tomar otro ejemplo de cómo Dios llama las cosas que no son como si fueran. Un ejemplo clarísimo. En Efesios capítulo 2 nos encontramos quizás con uno de los más claros ejemplos, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, es evidente que aunque Pablo está hablando de los siglos venideros, aún así, él afirma que fuimos resucitados, pero aún no hemos muerto, ¿no? Por tanto, no podemos resucitar todavía. Y dice que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, algo que sin duda aún no ha sucedido. Pero es que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Si no tenemos en cuenta estas claves interpretativas, es normal que cometamos errores a la hora de interpretar la palabra de Dios. Son estos detalles los que nos ayudan o nos limitan a la hora de entender la palabra de Dios. Bien, hemos llegado al final de este estudio por hoy. Vamos a continuar, si Dios quiere y lo permite, la próxima semana con esta emocionante epístola del apóstol Pablo. Pero no quiero terminar sin advertirte. Hermanos, no traten de justificarse delante de Dios como buenas personas, que siempre hacen las cosas bien, porque Dios sabe que no es verdad. No trates de convencer a Dios de que no pecas, porque Dios sabe que pecas. Solo que Dios no te inculpa de ese pecado, porque se lo aplicó a Cristo. Ahora, eso no significa que tengas que estar pecando, porque la voluntad de Dios es que sus hijos andemos en buenas obras. Solo puedes justificarte delante de Dios por medio de la fe en la obra de Cristo. Pero da gracias a Dios, glorifícale por haberte librado de esa enorme carga imposible de cumplir, que era la ley. No permitas que nadie te someta a leyes y mandamientos humanos. Disfruta la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Ni tan siquiera te sometas a mandamientos de Dios que ya Dios no aplica a la iglesia, sino a aquellos que procuran justificarse delante de Él. La ley de Moisés quedó abrogada para nosotros. Ahí, Gálatas capítulo 3, del 10 al 14. Hermano, por último, presten atención a la palabra de Dios. Traten de cuidar estos pequeños detalles que nos ayudan a interpretarla correctamente, porque es muy importante para no cometer errores. Yo no sé a ustedes, igual les cansa el que el apóstol Pablo esté hablando de un mismo tema de formas diferentes. A mí me apasiona el estudio de las Escrituras y me apasiona eh, percatarme de estos detallitos que son los que nos ayudan a entender en profundidad la palabra. Oremos, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para poder entender las Sagradas Escrituras. Oremos, hermanos. Padre del cielo, muchas gracias. Gracias por guiarnos en el estudio de tu palabra. Danos fe, confianza para creer en ti y en tu palabra, para no dudar
de ningún modo de la obra de Cristo en favor nuestro. Ayúdanos a perseverar en la fe para que nada ni nadie nos aparte y nos impida, Señor, alcanzar esa salvación tan grande que tú has preparado para con nosotros. Gracias. Gracias que no nos obligas a cumplir una ley que no podemos cumplir. Gracias que enviaste a Cristo a cumplirla por nosotros. Gracias. Llévate la gloria y la honra. Ayuda a mis hermanos a entender todo esto, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, dándote gracias de antemano, Señor. Amén, Padre. Amén. Queridos hermanos, yo les agradezco de todo corazón vuestra perseverancia. Compartan estos vídeos. Envíenselo a sus amigos, a sus amistades, aunque sean cristianos y asistan a otras congregaciones. La palabra de Dios es palabra de Dios para todos. Ánimo, sigan adelante, perseveren en la verdad, amen la verdad, propaguen la verdad. Dios les bendiga, mis hermanos.